¿Sabes que le hemos robado el nombre a nuestro amigo José Chacón a su libro Paradoxa? No ¿Qué te parece? ser. No empezamos muy bien, ¿eh? No empezamos bien. Oye, a todo esto, sacas aquí el libro de José, pero ¿te lo has leído? A ver, estoy en ello, ¿vale? Estoy en ello porque lo tenía ahí pendiente. Muy buenas, Joseba. Buenos días. Muy buenos días, Alain. ¿Cómo vas? Bastante bien, la verdad. ¿Y Bien. tú? ¿Qué tal estás? Pues fenomenal. La verdad que con muchas ganas de episodio 5, con ganas Ya tocaba. de podcast. Y nada, han pasado varias semanas. ¿Has hecho algo especial en estos días? Pues mira, he hecho algo que no había hecho nunca, que es ir a Salamanca. Has ido a Salamanca, ¿Ir ¿eh? a Salamanca? Oye, pues ¿y qué se te ha perdido allí en Salamanca? ¿Por qué has ido para allá? Iba a clavar unas tesis en la catedral. Ah, cierto, cierto. O sea, que has estado ahí a hacer un poco de reforma, ¿no? Eso es, un poco de reforma. Has tenido que estudiar también algo allí, He ¿no? tenido que estudiar, he tenido que En estudiar. Salamanca se va a estudiar, sobre Efectivamente, todo universitarios y demás. Pero bueno, ¿es cierto eso o has hecho algo más concreto? No, la realidad es que me llamaron de la comunidad de Burgos, la iglesia de Burgos, ¿Yecua? Yecua, Ujú. para poder compartir en su retiro. Muy bien. Y allí nos fuimos a hablar de fe y cultura. ¿Y qué tal la experiencia? No sé, ¿Ha tú sido buena? estuviste, ¿no? Yo también fui. Fui un poco ahí de avanzadilla, ¿no? Un poco para Eso es. hacer apoyo Por y las también espaldas. para conocer a la comunidad, que bueno, la verdad que me sorprendió muy gratamente. Mm, Es una iglesia muy, muy terapéutica, sí, diría. desde aquí les mandamos un saludo, ¿no? A Mandamos un nuestros saludo amigos a todos, a de Gus, la a comunidad de Burgos. Caleb, a todos ellos. Y en especial, En especial a Pablo Z, ¿no? ¿quién es Pablo Zeta? Pablo Z, que tiene nombre de artista. O sea, con Pablo Totalmente, Z, ¿eh? vamos, puedes tener una carrera de Lo que tú artisteo a donde quieras. A donde quieras, Y pues sí. realmente él ha sido uno de los propulsores, diría yo, de que estemos hoy aquí. Totalmente. Porque aquí no se verá en cámara, pero aquí hay un sofá maravilloso. Y hablando con él una noche y tal, nos picó. Nos A picó un ver, poquillo, ¿no? ¿qué hacéis que no hacéis un podcast tal y cual? Y a raíz de esa conversación, que justamente hará ya un año, Tal cual. pues empezamos ya con este proyecto. Así que tenemos que dar las gracias a Pablo Z. A Pablo porque si Zeta, no, muchas gracias. No estaríamos aquí. No Totalmente, estaríamos aquí. totalmente. Grande Pablo, ¿eh? Desde aquí un gran saludo. Y bueno, hoy venimos a hacer algo diferente. Ya hemos concluido la serie de ¿En serio te crees la Biblia? Que tuvimos ahí 3 Al episodios. fin, ha sido una serie Intensa. potente, ¿eh? Nos metimos ahí en buena profundidad. No hemos dejado pájaro Vamos. Pájaro sin cabeza. sin cabeza. Nada, prometemos que a partir de ahora vamos a bajar un poco el nivel, vamos a dejar reposar un poco. Eso es, vamos a hacer algo un poco más liviano. De hecho, este Sí. episodio va a ser como más espontáneo, Espontáneo, quizá. más fluido, sí. Eso sí, a ver qué... Vamos con poco preparado, ¿no? Eso es. Esperemos que no se note. Va a ser un nuevo formato en el que vamos a hablar de libros paradójicos. ¿Libros paradójicos? Y bueno, el primero que va a ser, pues como no podía ser de otra manera, va a ser el de José Chacón. José Chacón. Nació en Costa Rica, costarricense, en San José, en 1978. Ya a partir de una edad ya se dice el año de nacimiento, ¿no? Efectivamente. No se dice la edad. No se dice la edad. Tú dices el año de nacimiento Echa y cuentas, si quieres. ya el que tenga cálculo mental, Eso pues es. ya que lo haga. ¿Cómo le conocimos a José Chacón? Creo que tanto tú como yo la conocimos a través de las redes sociales y en concreto de Facebook. Eso es, porque a Costa Rica no hemos ido. A ¿no? Costa Rica de momento no. Y él en España sí que ha estado, pero no hemos tenido ocasión Efectivamente. de... Quién sabe, de igual conocerle. algún día nos invitan a convertir Está- Paradoxa en Costa Rica. Estaría muy bien, estaría muy bien. De hecho, mira, España y Costa Rica juegan primer partido del Mundial, los futboleros, primer partido del Mundial, Costa Rica-España, partidazo. Oh, ¿y eso dónde se A juega? ver, eso en Qatar. En Qatar se juega. Buen país, ¿no? Buen país. Igual ahí no nos dejan Ahí, emitir bueno, Paradoxa, no, ¿no? yo creo que Ahí- Paradoxa- Ahí nos escapan. Sí, está un poco mal Paradoxa. El fútbol sí, pero Pero Paradoxa, Paradoxa- nada, ahí no tendríamos mucho futuro. Entonces, bueno, le hemos seguido por redes, por Facebook, comparte cosas muy interesantes. Y bueno, él es escritor, conferenciante, tiene varios libros publicados y entre ellos, pues bueno, el libro que vamos a comentar, que es Paradoxa. Paradoxa. Y la verdad es que ya era hora que lo leyéramos, ¿no? Hombre, sí, porque Ya tocaba. en el episodio 0 se nos vieron las costuras. Se nos vieron, eso es. Como Pero ya explicamos en aquel Ya momento, hemos podido leerlo. efectivamente, el título del libro, como veis, es Paradoxa, que coincide con el título de este proyecto, de este podcast.
y no podía ser de otra manera. No podíamos hacer otra cosa que empezar Qué mejor. con su libro. Así que, bueno, como dijimos en aquel momento, paradoxa, nos lleva a pensar en todo aquello que es contrario a lo común, ¿no? O contrario a lo esperado. Todo aquello que nos invita a ir un poco más allá, ¿no? A pensar más allá de lo simple, ir a lo complejo, ir a los matices. Y en muchos sentidos este libro lo que hace es eso, ¿no? Invitarnos a ir más allá. Eso es, no quedarnos quizá en lo obvio, sino darle esa vuelta de tuerca extra que nos haga reflexionar y nos haga pensar las cosas. A veces igual también te incomoda, ¿no? La paradoja te incomoda. Exactamente. Pero es con un buen propósito. Y bueno, el libro empieza con una dedicatoria que para mi forma de entender creo que explica muy bien el sentido del libro, ¿no? Dice así, a Santi y Pau, que son sus hijos, con la promesa de seguir luchando por construirles ese otro mundo posible y esa otra iglesia posible, ¿no? Entonces, bueno, casi nada. Queda ahí todo resumido. La intención del libro va por ahí, ¿no? En bueno, tener una mirada desde el amor, pero crítica, ¿no? También con la iglesia. Y bueno, a partir de ahí, pues el libro es muy desenfadado, o sea, son reflexiones que las va colocando. Sí, no es un libro que siga una trayectoria lineal, no tiene un desarrollo. Son más bien pequeñas reflexiones, ¿no? Pequeños ensayos que se van... píldoras. Se van concatenando y bueno, es interesante, ¿no? Para poder comentar y también en grupos, yo creo, pequeños. Creo que es un libro que puede dar juego. Sí que tiene seis grandes partes, 6 capítulos y parece como La Casa de Papel, porque le ha puesto Totalmente. Nombres de ciudades. El primer capítulo es San José, Montevideo, Barcelona, Bogotá, luego vuelve a San José, Escritos Políticos, y el 6º, que es Ningún Lugar. La paradoja. Ahí, ojo, cuidado. La paradoja. Muy bien tirado ahí. Sí, sí. Y bueno, vamos a comentar en el día de hoy pues 2 o 3 ideas del libro que nos han llamado más la atención, que nos han impactado. La primera de ellas pues tiene que ver con que resulta que José Chacón comenta que tenemos un nuevo idioma. Un nuevo idioma. O sea, pensábamos que el esperanto, ¿no? Era aquel que estuvo en proyecto. Pensamos que estaba todo inventado. Ese fracasó, pero hay uno que no ha fracasado, que continúa, que es el cristianés, ¿no? El cristianés, que es un idioma pues, que entendemos personas que somos cristianas o que estamos en el mundo de las iglesias. A veces utilizamos jerga que solo la utilizamos en ese contexto, pero incluso a veces utilizamos jerga que no se entiende ni fuera de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, palabras que utilizamos. A ver, que nos puedan entender, pero que solo utilicemos nosotros, podrían ser Dios te bendiga, ¿no? Ese es el más mítico, ¿no? El Dios te bendiga. Dios te bendiga, que dices, bueno... porque tú lo digas. Porque, bueno, realmente... Es una coletilla muy habitual, pero... Claro, si lo pensamos, bueno, Dios realmente te está bendiciendo, ¿no? Efectivamente. Y podemos ver sus bendiciones en todo momento. Que ahora se está extendiendo más, ¿no? La idea de Dios te bendice, ¿no? Claro. Como diciendo... Más un recordatorio. Eso es, decir Dios te bendice tiene mucho más sentido. Pero sí, son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de... Sí, de palabras. También está, bueno, lo típico de hablar de convertidos. Los convertidos en las iglesias. Claro, eso igual ya ni se entiende, ¿no? Eso ya es... ¿Qué es un convertido? ¿Te has convertido en qué te has convertido, no? En un Pokémon, en quizá. parte de mi vida, decía la canción. En parte de mi vida. Claro, esas son palabras que quizá... O la sangre del cordero. La sangre del cordero. Que claro, igual así de repente sacado de contexto... Sí, puede dar un poco de miedo. ¿De qué me estás hablando? Entonces, claro, empezamos a hablar en un lenguaje que en muchas ocasiones queremos quizá transmitir el mensaje del evangelio a otras personas, pero nuestro lenguaje muchas veces pues puede hacer de muro. Más bien en un obstáculo, ¿no? En una traba. Y aquí me recuerda mucho a la historia de 8 apellidos vascos, que la gran mayoría, exceptuando Joseba, habréis visto. Todavía no he visto la película. Después de este episodio me comprometo a ver la película. Increíble, ¿eh? Pero bueno, he visto esta escena. La escena la has visto, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo muy mucho, es la historia de Rafa, ¿no? Que se enamora de Amaya, que es una chica vasca, y entonces él es sevillano, con su deje, con su, vamos, de postal. Y entonces hace todo por amor con la idea de ir al País Vasco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se tiene que ganar la aprobación de su padre. Del padre de Amaya. Entonces, la única manera de lograrlo es hacer ver que él es vasco. Porque si es sevillano, el padre no lo va a aprobar.
Entonces él empieza ahí en una serie de periplos pues a demostrar que es vasco y va sorteando de alguna manera los diferentes episodios, ¿no? Y hay un momento en el que él está ahí con la Kale Borroka, con los jóvenes independentistas ahí en una manifa, tal, ¿no? Y entonces él ya ha cogido cierta popularidad y entonces coge el megáfono y está ahí súper arriba y entonces le piden que empiece a jalear, ¿no? Que empiece a gritar, pero claro, en euskera, porque es como debería hacerse, ¿no? Pero no tiene ni... No tiene ni pajolera idea. Entonces, claro, dice, ¿cómo salgo de esta, no? Y entonces se le ocurre la brillante idea de decir, a ver, ¿aquí qué es lo importante? Que nos entiendan los españoles, ¿no? Entonces dice, vamos a hablar en el idioma estatal, dice, en el idioma estatal, ¿no? Y entonces, claro, la gente se queda alucinada con la brillante idea, ¿no? Es decir, pues claro, si hablamos en euskera aquí no nos va a entender ni el de Vitoria, ¿no? Entonces empieza ahí, es una escena muy, muy interesante. Para explicar eso, ¿no? Como lo importante es, cuando tú quieres comunicar algo, hacerlo en el lenguaje del que te está escuchando, claro, ¿no? hacerte entender, ¿no? De hecho, en ese sentido tiene una frase, ¿no? José Chacón en el libro, que es esta, ¿no? No soy más cristiano, ¿no? Por las palabras cristianas que pronuncio, sino por la relación personal y profunda que pueda tener con Jesús, el fundador de la fe cristiana. No soy más cristiano por las palabras cristianas que pronuncio. Y realmente aquí creo que el ejemplo de la Reforma Protestante nos ilumina también muchísimo. Porque una de las principales razones para explicar el éxito tan grande que tuvo la Reforma es precisamente esto, ¿no? Que fue capaz de hablar el idioma de la gente, de hacerse entender, ¿no? Y ese Dios medieval, ¿no? Que era tan oscuro, tan lejano, empezó a hablarse en las calles, ¿no? Empezó a poblar las calles, a extenderse a las mesas, a las tabernas, y eso explica en gran medida el éxito tan grande que tuvo la Reforma en Alemania, ¿no? Y bueno, aquí hablando de Martín Lutero, que lo tenemos aquí presente en todos los episodios. Siempre, es una constante. Martín Lutero hizo algo muy importante que aquí queda bien reflejado en este Playmobil, y es que tradujo la Biblia al alemán, como tenemos aquí, ¿no? Y en esa traducción, para hacer esa traducción, Lutero hizo algo muy interesante, y es que no se conformó con una traducción literal. No cogió los textos de la Vulgata latina y adaptó todo tal cual al alemán. ¿Por qué no? Porque se daba cuenta de que al hacer eso había expresiones, había palabras que no se entendían, que no tenían sentido en alemán, no transmitían la misma fuerza. Entonces él llegó a una conclusión clara: hay que buscar equivalencias en nuestro idioma. Hay que buscar expresiones que nosotros los alemanes usemos, ¿no? Lo importante era conservar el significado, conservar la esencia, no tanto la forma, no tanto el envoltorio. Y aquí hay una frase de Lutero que se puede encontrar en el último libro de Lucas Magnin, al que también mandamos un saludo desde aquí. Por supuesto. Y dice así Lutero. Dice, no debemos preguntarle al latín cómo se debe hablar alemán. Más bien debemos preguntarle a la madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre común en el mercado, y mirar sus bocas para ver cómo se debe hablar. Y a partir de ahí, elaborar nuestra traducción. Entonces, yo creo que este ejemplo, ¿no?, de la reforma, de lo que Lutero y otros hicieron, nos ayuda a cuestionar esta idea del idioma cristianés, ¿no? De este vocabulario del que estamos hablando, ¿no? Tan extendido en la cultura cristiana. De alguna manera, en el espíritu de la reforma tenemos un antídoto contra esta manía que tenemos, ¿no? Exactamente. De hablar en un lenguaje... Sí, que muchas veces no se entiende. Es verdad que, obviamente, si te sale del corazón y tal, pues... Pero en ningún caso creamos que eso nos va a hacer más espirituales, ni más santos, ni nada de eso, ¿no? Sino no se trata de eso, ¿no? Va por otro lado. Luego la imprenta también tuvo, ¿no?, un valor muy, muy clave, ¿no?, para que ese trabajo que hizo Lutero se pudiera expandir. ¿no? Quizá hablando, ¿no?, de cómo Lutero logró, ¿no?, que la fe fuera a las plazas, ¿no?, al mercado. Una pregunta que nos podemos hacer es que quizá ahora el problema es que la cultura no quiera las religiones en las plazas ni en las calles. Quizá ahora se demanda otras cosas, no se demanda que estén las religiones, sino que quizá pues igual estén más las experiencias espirituales, ¿no? Que es lo que está quizá ahora más en... Totalmente. Pero bueno, eso también es una cuestión ahí que sería interesante abordar. Sí, sería otro debate, ¿no? ¿Hasta qué punto interesa hoy la religión, ¿no? En el espacio público. Claro, en ese momento sí que era como algo muy reivindicativo, ¿no? Y el hecho de democratizar la religión, por así decirlo, era clave. Claro. Pero ahora estamos como en otro momento. Hoy nos movemos en otro paradigma muy distinto. Al menos en Europa. En Europa eso es muy, muy diferente. Pero bueno, interesante. Es una reflexión ahí que lanzamos también. Vamos a ir con un juego de palabras, de 3 palabras. Sorpréndeme. Vamos a coger la palabra cristiano, vamos a coger la palabra evangélico y la palabra católico.
¿Vale? Si juntamos, imagínate, juntamos cristiano y evangélico, para la mayoría de nuestros oyentes no habría problema, ¿no? Todo correcto. Todo en orden. Todo en orden. Ahora, si juntamos cristiano católico, ahí ya puede haber un poco de discrepancia. Puede haber. Pero ¿qué pasa si juntamos las tres? ¿Son compatibles? Ojito. ¿Ser cristiano, católico, evangélico? ¿Qué me dices? Muy interesante, muy interesante. Pues bueno, voy a leer aquí también una cita de José en este libro. Dice, sí, soy cristiano protestante y soy católico. Y no existe contradicción alguna en eso. Toma ya. Ole. ¿Cómo te quedas? Soy cristiano porque sigo a Cristo. Soy protestante porque me adhiero a los postulados de la Reforma. Y soy católico porque esa palabra significa completa o universal. Tremendo. Y es muy interesante esto que dice aquí el amigo José. Porque realmente creo que estamos llamados a esto. A lo que algunos autores han calificado como catolicidad evangélica. Y bueno, entiendo que a ciertos oídos evangélicos muy tradicionales esto puede sonar un poco extraño, pero realmente aquí lo más importante es entender de qué estamos hablando. Porque cuando usamos la palabra católico o catolicidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, esa es la pregunta interesante, ¿no?, que nos tenemos que hacer. Cuando los primeros cristianos en la iglesia antigua hablaban de cristianismo católico, de lo que estaban hablando era de un cristianismo que fuera compartido tanto en Occidente como en Oriente, es decir, en los dos lados del Imperio Romano. Es decir, que fuera un cristianismo, una fe compartida por todos, común. Entonces, esto está apuntando a una idea brillante que es la capacidad de unirnos en medio de nuestra diversidad, de sentirnos parte de lo mismo, ¿no? Que no somos cosas distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todo cristiano debería ser católico, ¿no? En ese sentido. Aceptar que hay más cristianismo que el que tú vives, ¿no? En tu experiencia personal y concreta. Y bueno, esto es diferente, ¿no? Católico de católico romano. Católico romano es un paso más, ya es como más específico, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Ahí es donde está quizá la confusión, ¿no? Muchas veces. Claro, porque confundimos esa idea de católico con católico apostólico romano, ¿no? Claro. Que tiene otras que ya es una confesión concreta. Eso es. Pero realmente todo cristiano debería ser católico. Porque la realidad es que no lo somos. La realidad es que uno se puede encontrar muchos evangélicos que no son católicos. Y también te puedes encontrar muchos católicos romanos que no son evangélicos. También. Pero la clave está en, ya seas evangélico o ya seas católico romano, sé capaz de ser católico. Y también evangélico. Claro, católico en el sentido de esa fe común, ¿no? Esa fe compartida por todos, y evangélico en el sentido de evangelio, ¿no? De Cristo. Exacto. Entonces, es la clave, ¿no? O sea, independientemente de la confesión a la que tú pertenezcas, ya seas católico romano, ya seas evangélico protestante, ya seas ortodoxo, que de Dios nunca hablamos, pero también están ahí. Seas de lo que seas, entender que tu esencia primaria es esa catolicidad evangélica, ¿no? Ese espíritu católico y evangélico. Y conocer bien, ¿no? Esa diferencia y esos matices, pues nos ayuda a hablar con propiedad. Muchísimo. Y vamos, justo esta semana, de hecho, hemos compartido en el Twitter un par de frases relacionadas con este tema. Y una de ellas es de Henry de Lubac, que fue un teólogo católico del siglo XX. Y él tiene una frase que me parece bellísima. Y es la siguiente. Él dice, la catolicidad perfecta, ¿no? Este espíritu de buscar lo común, es un concierto, dice él. Es un concierto cuyas más diversas voces se complementan. Y en caso de necesidad se corrigen mutuamente. Y yo creo que como cristianos debemos aspirar a esto. O sea, no tiene sentido seguir haciendo énfasis en la división, en las viejas peleas del pasado, que la mayor parte están hoy superadas. O sea, no tiene sentido seguir abriendo la brecha. Cuando podemos empezar a ver caminos también de comunión, ¿no? De fraternidad, de hermandad. Y que creo que son positivos. Y de hecho es a lo que Jesús nos llamó. Y en la propia vida de José, ¿no? Podemos ver algo muy, muy claro. José es un claro ejemplo de cómo vivir esta hermandad en su propia casa, ¿no? Porque su matrimonio es el matrimonio de un hombre protestante evangélico y de una mujer católico romana. Y me parece maravilloso, la verdad, que se pueda dar algo así. Y de hecho no solo se queda en su matrimonio, sino, según tenemos entendido, de este matrimonio nace el proyecto de Interludio, ¿no? Interludio. Y es una comunidad que precisamente rompe esas barreras confesionales, ¿no? Y se presenta como una comunidad interconfesional donde tienen cabida todos, ¿no? Independientemente de tu confesión particular. Y me parece algo muy interesante y que creo que está por explorar ese camino. Totalmente.
en ese sentido, vamos, están abriendo camino y están siendo bastante pioneros. Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, me está entrando un poco de secarral. A ver, voy a coger aquí una Coca-Cola Light. ¿Tú cómo vas? Mía. ¿Quieres un poquito? Venga, va, dale. Vamos allá. Hace que no bebo una Coca-Cola y light ya ni te cuento. Hombre, pero es que tiene que ser light. Ya no recuerdo ni a qué sabe esto. La Coca-Cola Light. Madre Algunos mía. dicen que no sabe igual, pero vamos. Esto para desatascar las tuberías viene bien, ¿no? Total. Se te mete ahí la roña ahí en... Tremendo. Algunos dicen que no saben igual, pero vamos. Realmente haces una cata a ciegas y... Sí, igual no, que la no le noto mucha diferencia Coca-Cola. a la Coca-Cola habitual, Vamos. vaya. De hecho, la Light, bueno, lo que hace es que tiene menos calorías. O sea, sigue teniendo pues el gas... La misma fórmula, pero con menos calorías, ¿no? Exactamente. Digamos que le quitamos ese Mm. peso. Y hablando Aquí de viene- Light... aquí viene esta performance. Eso, ¿por qué sacamos aquí la Coca-Cola Light? Porque en otro capítulo lanza José otra idea que es la iglesia light. La iglesia Ujú. puede ser light, puede no serla. Podríamos hablar de eso. ¿Es un piropo decir que la iglesia es light o es un insulto. o es una crítica, ¿no? Podríamos hablar Muy de interesante. ello. Muy interesante esto. Le voy a dar un trago. Es light, ¿eh? Es light, confirmamos. Y en este caso, en el libro, lo que desarrolla Chacón es la idea de que, bueno, realmente cada comunidad depende de dónde ponga el énfasis. Si le pone quizá el énfasis en la parte litúrgica, puede haber comunidades que le pongan el énfasis en la parte más espiritual, otras comunidades que le pongan En el más estudio. énfasis en el estudio, en la palabra. Ujú. Entonces, claro, lo que ocurre es que desde tu visión, pues si tú pones muy valor. de relieve, en valor, la parte litúrgica, pues cuando veas otras comunidades donde la liturgia no tiene tanto peso, pues ¿qué diremos? Que es una iglesia light. Ujú, ujú. Pero podría ser al revés, a lo mejor a la que tú criticas Eso de es. light. Va a pensar que tú eres light por otra cuestión, ¿no? Exactamente. Al final valoramos desde nuestra propia visión, ¿no? Desde nuestro ombligo. Eso es. Emitimos Y ese juicio. hacemos ese juicio de Ujú, si es light o no. ujú. Pasa un poco como cuando estás buscando piso, ¿no? Si tú lo que valoras es que un piso tenga terraza, Ujú. pues eso es lo que tú buscas y es lo que para ti el piso ideal que tenga Tiene que terraza, tener ¿no? terraza. Sin embargo, otra persona a lo mejor teletrabaja, tiene hijos y no valora tener una terraza, sino que necesita tener pues 3 habitaciones. Entonces, el que ve la terraza, pues dice, a mí ese piso no me parece adecuado. Y el que Claro. tiene las 3, pues ve la terraza y a la inversa. A la inversa, ¿no? Entonces, al final, depende mucho de dónde pongas el enfoque, en lo que le des valor, en lo que busques, ¿no? Ujú. Claro, realmente en esto vuelve a ser interesante recuperar la idea de antes, ¿no? De esa catolicidad evangélica, ¿no? Si realmente tenemos un paradigma común entre las diferentes iglesias y confesiones, se puede contrarrestar un poco esto, ¿no? De estar viendo solo el énfasis propio, ¿no? De mi denominación, de mi confesión, y querer valorar el cristianismo desde esa óptica tan reducida, ¿no? Claro, interesa también abrir el marco, ¿no? Abrir la ventana y decir, mira, el cristianismo es mucho más que las 4 paredes de mi iglesia, Eso que es. lo que dice mi pastor, lo que dice mi denominación. De las formas que tú veas más o lo que me conveniente. cuenta mi padre. O sea, ¿no? O Exactamente. sea, al final hay un mundo más allá, ¿no? De lo que cada uno mama en su entorno. De hecho, eso nos lleva a veces a una actitud fanática, ¿no? A una actitud de querer convencer al resto de que hay que hacer las cosas como uno las ve, ¿no? Efectivamente. Es como ese síndrome de que cuando eres martillo, pues todas las cosas que ves son clavos. Clavos ¿no? por Pues todos lados. Lo mismo, ¿no? Sí, sí. En vez de asumir que, bueno, pues yo quizás soy martillo y tú eres otra herramienta y a lo mejor Totalmente. puedes poner en Sí. valor otras Al cuestiones. final detrás de eso hay una visión muy, muy corta, ¿no? Muy, muy reducida. Y creo que es valioso ampliar la mirada. Muchísimo. De hecho, la actitud fanática también tiene algo en común y es que el fanático normalmente no suele tener criterio, no tiene prácticamente sentido crítico y entonces, pues bueno, siempre va a buscar decir que el otro está mal y que lo mío es Sí. tremendo, ¿no? Al final tiene como mucho los que ver. forofos del fútbol y... Totalmente. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado desde el principio en este podcast, ¿no? De la paradoja, ¿no? O sea, al final, el fanático se mueve normalmente en blancos y negros, se mueve en la polarización y no admite tensión, ¿no? No admite paradoja ni complejidad. Es una manera muy cómoda de ver la vida, pero es muy triste y muy pobre. Y aquí
la clave sería ver en Jesús, ¿no? ¿En qué podríamos decir que Jesús era light y en qué cosas podríamos decir en las que Jesús no era light? Ahí podríamos sacar bastante chicha. Totalmente. Por ejemplo, en el libro hay un texto que podemos leer. Visto de esta manera, Jesús fue definitivamente un creyente light, hablando de la forma de hablar. Y es que hablaba de tal manera que le entendían todos sus oyentes, con palabras sencillas. Su lenguaje era carente, light, de términos religiosos o técnicos. Nuestro lenguaje debe ser light para alumbrar a todos. O sea, la idea es esa, ¿no? Que Jesús, de alguna manera, en su discurso, en su forma de darse a conocer, es un tío normal, ¿no? Eso es. Que habla con... Lenguaje del pueblo. Lenguaje del pueblo, lenguaje llano, ¿no? Eso es. Cuenta historias de semillas, Eso es. de granjeros, de padres e hijos. De padres e hijos. Cosas que todo el mundo pudiera entender, ¿no? No solo los profesionales de la religión. Y de hecho, si lo analizamos, Jesús podría haber sido, y fue acusado con otras palabras, pero en el fondo de light, ¿no? Por el resto de movimientos judíos de su tiempo, ¿no? Exactamente. Realmente pasa eso mismo, lo que has dicho antes, ¿no? De que cada uno ve desde su propia visión. En el caso, por ejemplo, de los saduceos del templo, pues claro, la actitud de Jesús hacia el templo era... irreverente, ¿no? Sí, bastante irreverente y bastante light, ¿no? Para los fariseos, por ejemplo, la actitud de Jesús con la ley judía era... el sábado. Super light, ¿no? Muy poco recomendable. Para los celotes, la actitud de Jesús con los romanos era muy light, muy ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la espada? Jesús defraudó a cada uno de esos movimientos, ¿no? Y sí, podría haber sido calificado de light por todos ellos. Por todos ellos. Sin embargo, ¿era Jesús light realmente? Sería una buena pregunta, ¿no? La pregunta clave sería, ¿de qué deberíamos ser light? Claro. Y como iglesias locales, ¿dónde estaría nuestro fundamento? ¿En qué nos diferencia ser iglesia y no otra cosa? Eso podría ser una pregunta que, bueno, hoy tampoco nos vamos a meter de lleno. No vamos a entrar mucho en ello, pero es una pregunta muy clave realmente. La dejamos ahí. Sí. Y vamos a ir con la última idea del libro, que tiene que ver con el último capítulo, que hemos dicho que todos los capítulos tenían nombres de ciudades, como la famosa serie de La Casa de Papel, pero sin embargo, el último es ningún lugar. Ese es el nombre del capítulo. Y entonces ahí... el más paradójico. Va metiendo diferentes reflexiones. Además es un formato muy creativo porque hay momentos en los que las letras están cambiadas. Sí, tiene como recuadros para pintar y hacer dibujos. Como un poco interactivo, ¿no? Y aquí hay una que se titula La otra iglesia. ¿Qué podemos decir de esta pequeña reflexión? Bueno, lo que viene a decir en este capítulo de la otra iglesia es que en general la iglesia ha demostrado una actitud hacia el mundo muy hostil, ¿no? Muy de ir en contra de todo lo que se proponga, de todos los avances, de todos los proyectos humanos, ¿no? Y bueno, pone ejemplos como la caza de herejes, ¿no? El colonialismo, la esclavitud, la condena de científicos, la lucha contra el progreso social, ¿no? Por ejemplo, contra el voto de la mujer. Incluso contra grupos de personas, ¿no? Judíos, gitanos... Efectivamente, comunistas, etc. De alguna manera se ha visto ahí como si la iglesia siempre tomara partido a favor de la opresión, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que ha habido otros cristianos, ¿no? Que quizás no han sido tan conocidos, pero han estado ahí y han hecho todo lo contrario, ¿no? Han estado a favor del progreso, a favor del avance científico, a favor de los derechos sociales, a favor de minorías, en contra de la opresión. Entonces, él dice, si somos iglesia, seamos esa otra iglesia, ¿no? Esa otra iglesia. Sí, porque muchas veces, yo personalmente lo puedo decir, a veces decir que eres cristiano evangélico te da apuro, muchas veces por todas esas ideas que van a ir a la mente de esa persona, de todos esos prejuicios, de toda esa historia, ¿no? Que razón no le falta, ¿no? Porque tenemos también mucho de lo que pedir perdón, de lo que poder avergonzarnos, pero también hay muchas otras cosas en las que nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Entonces, bueno, aquí José Chacón habla de esa otra iglesia de la que nos podamos sentir orgullosos, de la que ha estado, pues eso, en primera línea a favor de los derechos civiles, del progreso y demás. Sí. Y en eso debemos seguir, porque muchas veces lo solemos comentar, ¿no? Que la iglesia siempre va como a rebufo, ¿no? En vez de estar ahí liderando. Aunque por hacer así un pequeño matiz a lo que José expresa aquí, yo creo que también hay que aceptar el lado oscuro de la realidad. Es decir, o sea, es muy fácil y muy cómodo a día de hoy, en el siglo XXI, decir yo soy de esa otra iglesia,
pero la iglesia chunga, el lado oscuro de la iglesia, también es parte de nuestra historia. Y tampoco me vale, ¿no? Cuando aparecen grupos, por ejemplo, que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y aparecen de pronto creyendo que ellos han inventado el cristianismo, ¿no? Y renegando de todo lo que ha habido antes. De alguna manera también somos parte de esa historia y tenemos que reconocerla, pedir perdón por lo que se ha hecho mal. Pero es algo muy interesante que de hecho está en el credo más primitivo del cristianismo, que es esa idea de la iglesia es santa y pecadora, ¿no? Creo en la iglesia santa y pecadora. Y eso siempre va a estar ahí. O sea, como cristianos siempre vamos a ser capaces de lo mejor y también de lo peor, porque somos seres humanos. Exacto. Y los seres humanos son capaces de lo mejor y de lo peor. Así es. Y esa contradicción habita en nosotros, ¿no? Y ser paradójicos, aceptar la paradoja en nuestras vidas, también es reconocer que como cristianos tenemos una historia que es clara y oscura a la vez. Y no vale quedarse con la cara bonita de la moneda. Ambas nos pertenecen. Entonces, me parece interesante aceptar eso también. Sí, quizá el hecho de aceptarlo haga que ese futuro pues, pueda ser mejor, ¿no? Totalmente. Aprender de la historia también, Totalmente. de los errores que hemos cometido. Eso es, porque es nuestra historia, no es la de unos de otros. pobres desgraciados que eran muy malos. No, es la nuestra. Así es. Otro capítulo así se titula Una iglesia reformada que siempre se reforma, ¿no? Y podemos leer Iglesia reformada y que siempre se reforma, pero hay de aquel que quiera reformarla, ¿no? Decía aquel meme. Y luego también dice aquí José Chacón que en el fondo la iglesia no ha cambiado nada o casi nada en siglos. Y hace referencia a las famosas solas de la Reforma, cuando dice Ecclesia reformata semper reformanda et secundum verbum Dei. Es decir, que la frase normalmente solemos decir Ecclesia reformata sempre reformanda. Pero aquí José Chacón dice, pero ojo que sigue. Hay una segunda parte, ¿no? Y bueno, mi latín no es el mejor latín, pero dice es secundum verbum Dei, que es según la palabra de Dios. Es decir, que la reforma esté iluminada y a la luz de la Biblia. Claro, esto se puede ver de dos maneras, ¿no? Uno puede pensar a la luz de la Biblia en el sentido de... Hay mucho que cortar ahí. ¿Eso qué significa? Que la reforma tiene que ser la justa en base a lo que extraemos de la Biblia. O también se puede ver desde el punto de vista de que nuestra interpretación, nuestro acercamiento, las gafas que nos ponemos al leer la Biblia también debe ser reformada. Es decir, que quizá eso con un hay espíritu que... reformador. Entonces, bueno, tiene esas dos líneas. Sí, según cómo lo leas, te puede llevar a un espíritu reformista o a un espíritu más inmovilista, ¿no? Es interesante porque, como dice José, la mayor parte de las veces las reformas que se llevan a cabo en las iglesias son de postal. O sea, un poco de maquillaje, ¿no? Es maquillaje, o sea, lo que se hace es reformar solo barrer y... lo externo, lo que se ve, ¿no? Te encuentras igual iglesias que parece que son súper última onda, ¿no? ¿no? Y nos adaptamos a lo que pega fuerte en la sociedad. Igual tenemos una iglesia con un gran escenario, con unos pedazos de paneles, con unas una luces, iluminación de concierto de U2. Todo es increíble, ¿no? Esa guitarra, ¿Cómo una suena? Guitarra que suena ahí a Coldplay. Tremendo. Tremendos riffs. Claro, dices, ¡guau! Increíble, qué iglesia más reformada. Pero luego escuchas el discurso del ponente, del predicador, y suena al siglo XVIII. Pues no sé qué tiene esto de reformado, la verdad. Claro. Es algo que ocurre mucho, ¿no? Las iglesias se reforman en clave maquillaje, ¿no? Y eso no creo que sea el espíritu de la reforma. Realmente por eso es lo que dice José Chacón aquí, ¿no? Hay que ir a ese reformar según la palabra de Dios, ¿no? Y eso implica también cómo interpretamos la Biblia, cómo leemos la Biblia, cómo nos enfrentamos al texto y a qué conclusiones nos lleva. Y como dijo aquí otro autor muy, muy importante, teólogo especializado en el Nuevo Testamento, que es N.T. Wright, ese teólogo anglicano, él decía que leemos la Biblia empleando las gafas del siglo XIX, ¿no? Del siglo, creo que decía XVIII, XIX, y realmente no estamos respondiendo preguntas que sean importantes hoy. Dice algo así como hay que responder las preguntas del siglo XXI en el que estamos viviendo con la mirada del siglo I, ¿no? Con la mirada de Jesús y de la primera comunidad cristiana, ¿no? Y creo que ese es el espíritu de la reforma, ¿no? Ir a Jesús, ¿no? Volver a Jesús, pero no para que me responda a cuestiones que no le importan a nadie hoy, sino para las preguntas que están haciendo nuestros contemporáneos, para lo que a ellos les importa. Sí, de hecho, bueno, ahí está, y de ahí bebemos todo lo demás, es decir, de cómo nos acercamos al texto bíblico, cómo lo interpretamos, de ahí nace todo lo demás. Claro. Y de hecho, de alguna manera, la reforma más radical, o una de las reformas más radicales, estaría ahí, ¿no? En cómo nos acercamos al texto bíblico. Y por eso tampoco es casualidad que la primera serie de este podcast haya tenido que ver con la Biblia, ¿no? ¿En serio te crees la Biblia? Porque realmente es
muy importante. Y él termina diciendo, reformemos la Iglesia, su palabra tiene una respuesta para cada generación y cada generación debe interpretarla, ¿no? A la luz de lo que has dicho de siglo XXI y siglo I. Luego también hay sigue con el latín, otro capítulo que dice non in destructionem, que aquí habla un poco pues de la idea de que, bueno, aunque quizá haya capítulos bastante críticos, él quiere dejar claro, y bueno, la vida de José Chacón así lo manifiesta, que en última instancia no es una crítica gratuita, sino que es una crítica siempre desde el amor y queriendo lo mejor para la Iglesia, ¿no? Buscando construir y no destruir, ¿no? Me parece que es algo importante y que está bien que lo aclare. Creo que es muy bueno que introduzca este último punto. Y yo creo que nos pasa también en general, nos puede pasar con este podcast mismamente. Puede haber cristianos que escuchen este podcast y digan, ¿estos dos de qué van? Están aquí metiendo caña contra la Iglesia, contra los cristianos. ¿Qué buscan con esto, no? ¿Esto es aportar luz o aportar más oscuridad? No, realmente tenemos que estar dispuestos, ¿no? Y tener la altura de miras de estar dispuestos a hacer autocrítica, a sacar también los paños sucios, ¿no? Que tenemos, con el deseo no de destruir, sino precisamente de reformar, de lo que estábamos hablando. La clave está también quién hace la crítica. No es lo mismo que haga la crítica a alguien externo que dices, bueno, es que a este le interesa un pimiento. Eso es, entonces, le importan ahí, los pimientos. pues obviamente es una crítica destructiva, ¿no? Los famosos haters. Sí. Pero claro, cuando haces una crítica desde dentro, tu vida está comprometida con la Iglesia y demás, pues ahí al menos sí que tienes que tener, al menos darle el derecho a la duda de decir, bueno, pues quizá las motivaciones sí que sean buenas o positivas. Totalmente. Y bueno, ya para terminar, hay otro mini capítulo que se llama Reformar con plasticina y dice, no se puede ser un buen seguidor de la reforma de ayer sin seguir siendo un verdadero reformador hoy. Y la Iglesia necesita reformas profundas y radicales, ¿no? Un poco con la misma idea de la que hablábamos hoy, que no debemos dejar de estar en continua reforma, ¿no? Y tener esa mirada siempre de en el momento que nos veamos que está todo demasiado institucionalizado, que está todo demasiado en orden, quizá es tiempo de mover el culo de la silla. Una pregunta sería ¿en qué ámbitos deberíamos ejercer una reforma radical, ¿no? Quizá ya hemos hablado de un aspecto, ¿no? Que sería el acercamiento al texto bíblico. Pero bueno, también esa sería otra pregunta. Más allá de eso, ¿en qué ámbitos deberíamos ejercer esa reforma radical, ¿no? Es una pregunta que dejamos también en el aire para que cada uno pueda reflexionar. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, en donde hemos podido hablar del libro Paradoxa de José Chacón. 5º episodio del podcast, pero primer episodio de la serie Un libro paradójico, de nuestro amigo José Chacón, que ha tenido el privilegio de inaugurar, ¿no? Exactamente. Esta serie. De hecho, os animamos a que podáis buscar a José Chacón en redes. Suele publicar reflexiones muy interesantes. Así que... En Facebook está muy activo. Sí, sobre todo en Facebook es donde más está. Y os animamos a seguirle. Para poder leer el libro, ¿cómo conseguirlo? Creo que todos sus libros están en Amazon. Y lo que haremos será poner en concreto el enlace de este libro en la descripción del vídeo. Y os animamos también a ojear. No solo tiene libros de reflexión como este, sino que también tiene novelas. Entonces, bueno, podéis buscar y la verdad es que merece la pena. Ahí está. ¿Y para el futuro, qué tenemos? Bueno, entre otras cosas, habrá nuevas reseñas, habrá nuevos libros paradójicos que tenemos por ahí en mente. De hecho, si quieren sugerirnos, ¿no? Eso es. Os animamos a que podáis poner en comentarios pues diferentes autores o libros que os parezcan interesantes y así poder comentarlo en otros episodios. Eso es. También queremos hacer nuevos episodios temáticos, como la serie previa, hacer nuevos episodios con temas concretos que se vendrán. Ponernos el buzo, ¿no? Y meternos ahí de lleno en las profundidades. Y algo que también queremos hacer es episodios de entrevistas. Entrevistas a autores, entrevistas a personas concretas. En vez de estar dos, pueda estar... una tercera persona. ¿Dónde va a estar esa tercera persona? Pues depende. En este caso, por ejemplo, aprovechamos ya a José Chacón. Si quieres hacer una entrevista aquí en Paradoxa, hay que dar la invitación. Estás totalmente invitado. Y en ese caso lo tendríamos que hacer a través de la pantalla, ¿no? Ponemos aquí a José Chacón. Perfecto. Y bueno, esto realmente es algo que ya se ha visto. Esto lo inauguró nuestro expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, siempre innovando. Siempre innovando, ¿no? Siempre reformando. Reformando la política, siempre ha estado ahí en primera línea. Tú un reformador, ¿cómo le gustan las reformas? Total. Pues bueno, pues podemos marcarnos un Rajoy y poner aquí a Exactamente. A José Chacón, otras personas que no puedan estar físicamente.
y conversar, sí. Y si son de Bilbao, le podemos hacer hueco, ¿no? Si son de Bilbao, donde caben 2, caben 3. Efectivamente, haremos un buen hueco, sin lugar a dudas. Muy bien, pues nada, mandamos un saludo. Esto es Paradoxa. Donde la tensión tiene su lógica. Nos vemos. Hasta la próxima.